Como sabes, aquí en Calvary, Culiacán, somos adictos a la Biblia, nos encanta estudiar la palabra de Dios. Y aprovechando este momento tan romántico, quiero platicarte la historia de un joven que hace muchos años decidió cortejar a una muchacha mandándole cartas durante 2 años, todos los días. ¿Te imaginas? Los que somos de los tiempos de las cartas, este joven decidió cortejar a una mujer durante 2 años, todos los días, con una carta. ¿Sabes qué fue lo que sucedió? Que la muchacha se casó con el cartero. Es historia real. Nada puede sustituir a la presencia, el contacto personal. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Pues con Dios sucede lo mismo. El deseo de Dios no es solamente dejarte una serie de mensajes para que los escuches, ni una serie de consejos, sino que Él mismo desea que te acerques personalmente a conocerle. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Toda la Biblia se puede resumir en eso: acercamiento a Dios, que conozcas realmente a Dios, no nada más de oídas de algún mensaje, sino que realmente puedas conocerlo de manera personal. Y sabes, necesitas estar cerca de Dios porque fuiste creado con un vacío que solo Dios puede llenar. Entonces, no se trata de religiones, ni de reglas, ni de normas, ni de actividades. Se trata de que realmente te acerques a Dios y conozcas a Dios en persona y tengas una relación personal e íntima con Él. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, no es tan sencillo como si tú dices: ok, entonces yo, Dios, aquí vengo y me acerco a ti, porque somos pecadores y Dios es santo. En Él no hay pecado y nosotros somos pecadores, por lo tanto, no es tan sencillo de simplemente llegar y acercarte. Necesitas a un mediador entre tú y Dios, alguien que interceda por ti para que tú puedas ser perdonado y así te acerques a Dios. ¿Y ese mediador quién es? Jesucristo. Por eso fue a la cruz a morir por nosotros, ¿verdad? Así que hoy el Señor quiere que te quede claro que la intención de su corazón es que te acerques a Él. Apunta en tus notas, por favor, el título del sermón de esta mañana: acércate a Dios. Acércate a Dios. Está un poco como viciado, o si me pueden ayudar con el micrófono, por favor. Acércate a Dios. Y vamos a estar continuando nuestro estudio verso a verso en Hebreos capítulo 7. Estamos en la serie en verso a verso en Hebreos y nos toca el capítulo 7, que es un capítulo súper interesante y para algunos un poco misterioso, de un personaje que ahorita vamos a hablar de él. Pero antes de entrar directamente en el capítulo 7, quiero leerte el último versículo del 6 para poder conectar. Dice: para que por 2 cosas inmutables, en Hebreos 6:18, en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí vemos claramente que hay una esperanza para ti, para que te puedas acercar a Dios. Y dice que Jesucristo entró por nosotros, pero luego dice algo súper misterioso. Dice, según el orden de Melquisedec. Hoy nos toca hablar de este personaje, que quizás has escuchado hablar de él, pero en resumen, fue un rey sacerdote, y Jesucristo es de esa misma orden de sacerdotes, para explicarte que a través de Jesucristo tú te puedes acercar a Dios. Así que por favor apunta en tus notas que vamos a ver 4 razones por qué solo Jesucristo te puede acercar a Dios. 4 razones por qué solo Jesucristo te puede acercar a Dios. Ahora sí, por favor, ahí en tu Biblia vamos a estar estudiando Hebreos 7 del 1 al 3 primero que nada. Léelo junto conmigo. Tráete tu Biblia, aquí siempre vamos a estudiar la Biblia. Mira lo que dice el versículo 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo,
a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padres, sin madres, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿De qué está hablando aquí el autor de Hebreos? Bueno, apunta en tus notas Génesis 14, 18 al 20. Ahí viene la historia a la que hace referencia a esta parte. Pero en resumen, está hablando de que hace miles de años de esto, Abraham, el famoso Abraham, fue a la guerra, venció a una serie de reyes que se habían juntado en contra de él, y cuando venía de regreso se encontró a un personaje misterioso que se llamaba Melquisedec. Era un rey y sacerdote. Y Abraham le dio los diezmos del botín, o sea, el 10% de lo que había ganado en la batalla, le dio los diezmos a este hombre llamado Melquisedec. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Es que este personaje estaba apuntando hacia Jesucristo como un sacerdote, como un mediador entre Dios y el hombre. Por eso Abraham lo reconoció. Entonces, Melquisedec no es Jesús en el Antiguo Testamento como algunos lo dicen. Simplemente fue un rey sacerdote que viene a ser un tipo del Señor Jesús. Es decir, una representación o figura que apuntaba a Jesús y que venía a definir ese aspecto tan importante de la posición del sacerdote. Yo no soy sacerdote en el sentido general, somos sacerdotes o pequeños sacerdotes, pero Jesucristo sí es el mediador entre tú y Dios para que puedas conocerle. Por eso significa sacerdote, significa intercesor, mediador entre Dios y el hombre. Por eso es tan importante la figura del sacerdote. ¿Por qué? Porque como les dije hace rato, como tú y yo somos pecadores, no merecemos estar delante de Dios. ¿Cómo puedo yo acercarme a un Dios santo, puro y perfecto cuando yo soy pecador? Pues precisamente entra la figura de un mediador entre Dios y nosotros, que es Jesucristo, que es del orden de Melquisedec, y dice que es sacerdote para siempre. Entonces apunta en tus notas, primera razón por qué solo Jesucristo te puede acercar a Dios. Número 1, porque solo Él puede interceder siempre por ti. Solo Él puede interceder siempre por ti. Escúchame esto, iglesia, nadie puede interceder por nosotros, ningún santo, ninguna otra persona, ningún personaje, solamente puede interceder ante Dios, por ti y por mí, alguien inocente, santo y puro, y que dio su vida por ti y por mí, y solamente es Jesucristo. Como lo dice el mismo Hebreos más adelante en el versículo 25, por lo cual, hablando de Jesús, también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, para interceder por ti. Y dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Alguna vez te han acusado de algo? Levanta tu mano si alguna vez te han acusado de algo. Bien, pues aunque no lo creas, a mí casi me corren cuando estaba en secundaria. Tenía pocos días que entré a secundaria y me junté con las personas incorrectas, hicimos una travesura y cuando llegó el prefecto al salón, todo el mundo sentados, callado, preguntó, ¿quién fue? Y nadie decía nada, ¿verdad? Pero siempre hay la típica niña que acusa a todos y que queda bien con los maestros. Y se puso de pie y dijo, fue este y fue este. Y también a mí me señaló y yo sí había sido. Entonces pues a la dirección, y se siente horrible cuando alguien te acusa, más cuando eres culpable, ¿verdad que sí? Pues eso no va a suceder cuando estemos delante de Dios si tú decidiste seguir a Jesucristo. Porque aunque sí somos culpables y sí hay alguien que va a venir y va a decir, y este hizo esto, hizo esto, hizo esto, y es verdad, pero va a existir a alguien que va a mediar por nosotros. Va a interceder por ti y por mí y va a lograr que seas perdonado porque Él mismo dio su vida para que fueras perdonado. El castigo que tú merecías lo llevó Él y es Jesucristo. ¿No te da gran alegría saber que cuando estés delante de Dios y vayas a dar cuentas, no vas a ser acusado como yo y te van a mandar y vas a reprobar en ese momento, sino que va a haber alguien que va a mediar por ti, va a interceder por ti para que tú seas perdonado? Él es Jesucristo. Amén. Entonces, ¿por qué solo Jesucristo
¿Por qué solo Jesucristo puede acercarte a Dios? Porque solo Él, siendo Dios mismo, murió en una cruz para pagar por tus pecados y ahora puede interceder por ti para que seas perdonado. Como dice primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¡Wow! Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Alguien de aquí es abogado? Levanten su mano. ¿Nadie? ¿Alguien? ¿Nadie es el que es abogado? Es súper importante conocer a un abogado, ¿verdad? Pero bueno, conocemos al más importante, que es Jesucristo, el que va a abogar por ti, el que va a interceder por ti, el que va a mediar por ti cuando tú te presentes delante de Dios. Qué gran noticia y qué gran bendición, ¿verdad que sí? Todo esto con la intención clara de acércate a Dios. Si veniste esta mañana a entender qué es lo que Dios desea hablar a tu vida, es claramente esto: el Señor hizo todo para que tú te acercaras a Dios, para que realmente pudieras conocer al Señor de manera personal e íntima y caminar con Dios. No una serie de cartas, una serie de mensajes o de actividad o de religión, sino realmente que tú puedas experimentar una cercanía con Dios. Para eso fue a la cruz, para eso ha hecho todo lo que ha hecho. Así que el corazón de Dios para ti esta mañana es: acércate a mí. Ven, quiero que me conozcas personalmente. Si no conoces a Dios de manera personal, todo lo demás que hacemos no tiene ningún sentido. De nada sirve que vengas todos los domingos o los miércoles o leas la Biblia, ores, si no estás conociendo verdaderamente a Dios, acercándote a Dios, caminando con Dios todos los días en una relación íntima. Así que cuando clames a Dios, recuerda que tienes a alguien que te representa ante el trono de Dios, que intercede por ti para que te puedas acercar confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos dicen amén? ¿No te da alegría eso? Por eso puedes confiadamente acercarte y orar a Dios, porque hay alguien que está pidiendo por ti, intercediendo por ti. Leamos por favor del versículo 4 al 10. Vamos a ver un poquito más de este personaje misterioso de Melquisedec. Dice: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaban en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, una vez más está haciendo énfasis de que el diezmo es parte de la ley, es decir, del antiguo pacto, lo que antes Dios hacía en el pueblo de Israel, porque está hablando de Leví, de que son los que ellos recibían el diezmo. Pero aquí está diciendo que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, cuando esto fue mucho antes de la ley, no como una imposición ni ninguna ley, sino que simplemente está mostrando el deseo de bendecir y de dar a Dios. Qué importante es aprender esto. Cuando hablamos aquí de dinero, mucha gente se molesta o se inquieta, y está bien, yo entiendo, yo mucho tiempo fui así, pero es bíblico el principio de dar para la obra de Dios, y aquí lo vemos claramente antes de la ley. Y Abraham dio los diezmos, pero no como una imposición. Por eso hoy en día el diezmo no es impuesto ni eres obligado a ello. Simplemente aquí está claramente el principio de dar. Pero quiero hacer énfasis en el versículo 7. Por favor, subraya en tu Biblia el versículo 7. Dice: y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Lo leíste? Apúntalo. El menor es bendecido por el mayor. Es decir, hay bendición en dar, y esa bendición se hereda, como lo vemos aquí, que dice que Leví, que estaba en los lomos de Abraham, porque era descendiente de Abraham, también recibió la bendición.
La otra versión dice en este versículo: sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Anota en tus notas esto, por favor. Bendecir te pone en una posición superior. Apúntalo en tus notas. Bendecir te pone en una posición superior. Muchas veces tú has bendecido a alguien. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad que sí? Bien, y sabemos que la Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Eso es verdad, es real. Cuando tú permites que Dios use tu vida para bendecir a alguien que está en necesidad, hay una bendición especial para ti y estás en una posición superior, porque siempre el menor va a ser bendecido por el mayor. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por eso es importante, iglesia, que parte de tu crecimiento espiritual y de tu relación con Dios es que aprendas a bendecir a los demás, a bendecir a quien te rodea, a bendecir al necesitado, porque hemos sido enseñados al revés, ¿verdad? Más de que dame, y el que más obtiene es el superior o el más vivo, como dicen. Y es al revés. Cuando tú bendices es cuando tú estás en una posición superior. Pero aquí habla del mayor de todos, el más grande de todos, que es Jesucristo. Y Él nos bendijo a todos nosotros. Por eso, segunda razón por qué solo Jesucristo te puede acercar a Dios, apúntalo en tus notas, porque solo Él es el más grande. Solo Jesús es el más grande. Y si es el mayor, el que bendice al menor, obviamente Jesucristo es el más grande de todos, porque Él nos bendijo y nos dio todo. Para explicar esto, te cuento la historia de Alejandro Magno. Sucedió algo muy interesante, que es exactamente este principio. Cuenta la historia que un día Alejandro Magno venía en su caballo de haber conquistado varias ciudades, y un mendigo se acercó y le pidió una moneda. Alejandro Magno no le dio una moneda. ¿Sabes qué hizo? Le dio una de las ciudades que acababa de conquistar al mendigo. El mendigo estaba sorprendido y dijo: mi rey, yo te pedí solo una moneda y me diste una ciudad. Alejandro Magno le dijo: tranquilo, no pienses en ti, pues solo eres un mendigo, piensa en mí. El gran Alejandro Magno que te da la dádiva, el regalo, porque es digna de mí y no de ti. Y luego dijo esta frase que quedó para la historia: lo que se te regale debe ser proporcional al tamaño de la grandeza del que te lo da. Lo que se te regale debe ser proporcional al tamaño de la grandeza del que te lo da. ¿Puedes ver eso? Pues Jesús, el más grande, dio todo por nosotros. Amén. Por eso Él puede interceder por ti y Él puede acercarte a Dios Padre, porque Él dio todo por ti y te puso como un ejemplo para que entiendas que bendecir te da una posición superior. Es más bienaventurado dar que recibir. ¿Cuántos dicen amén? Por eso ahora puedes acercarte a Dios. Así que si vienes esta mañana, una vez más te digo, el corazón de Dios para ti hoy es: acércate a mí. Acércate a mí. Todo lo demás no tendría sentido si no estás aprovechando la bendición que tienes en Cristo, de poder acercarte a Dios y caminar con Él de manera personal e íntima, más allá que una serie de cartas o mensajes. Sigamos leyendo, por favor, del versículo 11 al 17. Hebreos 7, 11 al 17. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Una vez más, si tú conoces la Biblia, sabes que en el antiguo pacto, para que fueras sacerdote, tendrías que descender ¿de quién? De Leví.
que a la vez es un descendiente de Aarón. Entonces, todo era por cuestiones de descendencia, de linaje, ¿verdad? Pero aquí está diciendo, pero Jesucristo no vino o no descendió de la tribu de Leví. ¿De qué tribu descendió Jesucristo? De la tribu de Judá, como dice ahí. Entonces, si tú fueras un judío, dijeras, ahí está, Jesús no puede ser sacerdote porque él no es levita, o sea, un descendiente de Leví. Pero aquí está hablando el autor de Hebreos precisamente, por eso existe un nuevo sacerdocio de otro orden, no de Leví, sino de Melquisedec, y Jesucristo pertenece a ese sacerdocio. Por eso hay un cambio de sacerdocio, para que ahora entendamos que ese sacerdocio sí es el que es perfecto y que te puede acercar a Dios. Entonces, si en el sacerdocio de Leví todo era por descendencia, que si tú sabes esto, los judíos son súper celosos de los apellidos para ver de quién desciendes tú, a ver si puedes ser sacerdote o no. En este caso, mira el versículo 16, por favor. Dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de ¿qué? De una vida indestructible. Bueno, me encanta, por favor, esa frase, subráyala en tu Biblia. Jesucristo vino a demostrar, más allá que el linaje o la descendencia, con su propia vida demostró que él, claro que era digno de ser sacerdote, con una vida indestructible, la vida de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Indestructible significa indisoluble o que no se puede romper. La vida de Jesús no se puede romper. Por eso, él sí puede ser ese sacerdote. La otra versión dice, ha llegado a serlo no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible. O también dice el poder de una vida que no puede ser destruida. Tercera razón, apunta en tus notas, ¿por qué solo Jesucristo te puede acercar a Dios? Porque solo Él destruyó a la muerte. Solo Él destruyó a la muerte y demostró que es superior cuando triunfó sobre la muerte. La muerte no lo pudo destruir, por eso es una vida indestructible. Por eso dice Romanos 6:23, pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Muchos personajes a lo largo de la historia han intentado acercar a las personas a Dios, pero solamente Jesucristo puede hacerlo. ¿Por qué? Porque todas las tumbas de esos personajes están ocupadas, pero la tumba de Jesucristo está vacía. Amén. La tumba de Jesús está vacía, demostrando la vida indestructible. Como saben, José de Arimatea fue el dueño de esta tumba donde fue puesto Jesús. Y cuenta una historia que dicen que le dijeron a José, oye José, ¿cómo puede ser que una tumba tan bonita, tan hermosa, tan costosa, que fue tallada a mano, se le hayas dado a alguien más para que lo enterraran? Y José de Arimatea respondió y dijo, ¿qué tiene de malo? Solo le iban a citar un fin de semana. Ese es el poder de una vida indestructible. Amén. La tumba vacía nos demuestra que la vida de Jesús es indestructible y la muerte no lo podía destruir. Todo esto, que es súper padrísimo y bellísimo, tiene un objetivo, que es lo que estamos hablando el día de hoy, y que Dios te dice a ti, acércate a Dios. La resurrección de Jesucristo tenía como objetivo el que tú y yo ahora podamos acercarnos a Dios mismo y conocerle. Amén. Sigamos leyendo, por favor, el versículo 18 al 28. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía,
santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén. ¿Lo puedes ver claramente? Esto es una gran noticia para ti y para mí. Es una gran noticia. En el versículo 18, claramente, la otra versión lo dice así: así que la ley de Moisés ha quedado anulada, pues resultó inútil. Este versículo, el versículo 18, por favor en tu Biblia subráyalo también, es uno de los versículos más odiados por los judaizantes. Los judaizantes son los que se quieren aferrar todavía a la ley, al antiguo pacto, a la religión judía, cuando eso ya quedó atrás, eso ya quedó anulado, y claramente lo dice el libro de Hebreos. Yo he conocido personas así y cuando les muestro este versículo se molestan, pero aquí claramente lo dice. No estamos sacándolo de contexto, simplemente tal cual, literal dice: la ley de Moisés ha quedado anulada porque resultó inútil. Ese pacto el pueblo no lo pudo cumplir y quedó atrás en el pasado. Por eso todo lo que tenga que ver con la ley y que alguien quiera obligarte a que hagas rituales del Antiguo Testamento o de la ley está totalmente errado, y eso no te va a acercar a Dios. El sacerdocio de Leví no te va a ayudar, no te va a acercar a Dios, porque es un sacerdocio que fue imperfecto. Pero el sacerdocio de Melquisedec en Cristo, ese sí te va a llevar a que conozcas a Dios y te acerques a Dios y puedas tener una relación íntima con el Señor. ¿Te imaginas eso? Cuando tú tengas problemas, cuando tú necesites la ayuda de Dios, que realmente puedas voltear al cielo y que tengas una realidad con Dios en tu vida, que Él se acerque a ti, que tú te acerques a Él y que camines con Dios para que puedas afrontar todos esos problemas que tienes todos los días. Eso te lo va a dar Cristo, no te lo va a dar el Leví. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es claro. Y luego dice el versículo 19: pues la ley nunca perfeccionó nada, pero ahora confiamos en una mejor esperanza para la cual nos acercamos a Dios. El versículo 22 dice en la otra versión: esto quiere decir que Jesús es la garantía de un mejor pacto entre Dios y su pueblo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora vamos a leer el versículo 23 y 25 en esta versión para que veas claramente que va a englobar todo lo que hemos dicho hasta hoy. Igualmente había muchos sacerdotes, porque cuando uno de ellos moría no podía seguir en su cargo, pero Jesús vive para siempre. Nunca dejará de ser sacerdote. Entonces puede salvar para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, pues vive para siempre y está listo para ayudarnos cuando se presenten ante Dios. Te lo voy a repetir, porque esto es la esencia de lo que he dicho hasta este momento, de lo que Dios quiere hablar a tu vida hoy. Dice: igualmente había muchos sacerdotes, porque cuando uno de ellos moría no podía seguir en su cargo. Pero Jesús vive para siempre, nunca dejará de ser sacerdote. Entonces puede salvar para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, pues vive para siempre y está listo para ayudarlos cuando se presenten ante Dios. ¿Puedes ver eso? En el otro sacerdocio que les dije que ya está anulado, obviamente eran hombres imperfectos y que morían. Por lo tanto, cuando uno moría, pues tenía que seguir otro, y luego moría, y luego seguir otro, y así. Pero en Jesucristo, Él vive para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, no había necesidad de un cambio de sacerdote. Por eso Jesucristo vive para siempre, y por eso siempre va a ser el sacerdote, el mediador para ti y para mí. Y claramente lo dice ahí. Dice: para salvar a los que vienen a Dios por medio de Él, pues vive para siempre y está listo para ayudarlos cuando se presenten ante Dios. Jesucristo está listo para ayudarte cuando tú te presentes delante de Dios. Y no nada más cuando mueras, porque cuando mueras vas a ser presentado delante de Dios. También ahora, en este tiempo que tú necesitas la ayuda de Dios,
para que ahora puedas acercarte a Dios a través de la oración y tú digas, ¿quién soy yo para poder acercarme a un Dios santo, puro y perfecto cuando soy un pecador y le he regado tantas veces? Correcto. No es quién eres tú, sino quién está ahí en el trono para interceder por ti, para pedir por ti, para mediar por ti, y es Jesucristo, el sacerdote para siempre. Por eso hoy puedes conocer a Dios realmente, puedes acercarte a Dios realmente. Por eso es solamente en Cristo, porque necesitamos que alguien nos ayude cuando nos presentamos delante de Dios. Así que en esta mañana yo quiero pedirte algo muy especial. Ya has entendido, y te lo voy a seguir diciendo, que lo que Dios está hablando a tu vida es que te acerques a Él. Que Él anhela que tú te acerques a Dios, que le conozcas de manera real, personal e íntima y que camines con Él. Y cuando tú lo hagas, recuerda esta enseñanza y di, gracias a Jesucristo, el sacerdote para siempre, que pide por mí, me puedo acercar a Dios a pesar de que he pecado y que no lo merezco. Y entonces puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y oportuno socorro. Amén. ¿Alguien de ustedes necesita acercarse a Dios por ayuda, por gracia y por oportuno socorro? ¿Alguien necesita eso? Bien, la manera de hacerlo solamente es a través de Cristo, que es el que pide por ti. Y dice el autor de Hebreos en el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Quiero decirte que en el otro sacerdocio, como te comenté, de Leví, del antiguo pacto de la ley, el sacerdote, obviamente un hombre como tú y yo, pecador, antes de poder ofrecer e interceder por el pueblo, tenía que ofrecer un sacrificio por sí mismo, por sus propios pecados. ¿Estamos de acuerdo? Pero Cristo, nuestro sacerdote para siempre, no necesita ofrecer primero un sacrificio o un perdón para sí mismo, porque Él no pecó y nunca pecará, y Él es perfecto y puro, ¿verdad que sí? Por eso no necesita eso. Pero además dice que lo hizo una vez y para siempre. Y mira el versículo 28 ahí en tu Biblia, por favor. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley subraya al Hijo hecho perfecto para siempre. Hecho perfecto para siempre. Cuarta razón, porque solo Jesucristo te puede acercar a Dios, porque solo Él es perfecto para siempre. Solo Él es perfecto para siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y quiero terminar con estas palabras que dijo este predicador. Hay poder en la presencia de un Salvador resucitado para resolver nuestras dificultades, eliminar nuestras perplejidades, calmar nuestros temores, aliviar nuestras cargas, secar nuestras lágrimas, satisfacer todas nuestras necesidades, tranquilizar nuestras mentes y satisfacer nuestros corazones. Cuando tú realmente entiendes quién es Jesucristo, cuando entiendes realmente el poder que tiene el Señor y que Él es indestructible y que es para toda la vida y que Él está dispuesto a pedir e interceder por ti, entonces tú puedes confiar en Él en todos los retos que se te presentan en esta vida y en la venidera. Entonces puedes entender que Jesucristo es tan grande que puede ayudar con tus problemas, con tus necesidades, con tus cargas, puede secar tus lágrimas, puede satisfacer tus necesidades más profundas, puede tranquilizar tu mente, puede satisfacer tu corazón y llenar el vacío que tenemos, que solamente Dios lo puede llenar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a fin de cuentas, más allá que toda la teología que puedas entender, la intención que Dios tiene para ti en esta mañana es que entiendas que Él hizo todo para que tú puedas acercarte a Él, que Él fue a la cruz a morir para que tú pudieras acercarte y Él pedirá por ti, intercederá por ti, va a mediar por ti para que puedas tener una realidad de Dios en tu vida, para que cuando pases por esos momentos difíciles no pases solo, para que tengas la ayuda de Dios, pero sobre todo cuando llegue el día final en tu vida y te presentes delante de Dios, donde nadie se va a escapar, no te presentes tú solo y seas acusado y seas reprobado.
sino que porque tú decidiste creer en Jesucristo, el sacerdote para siempre, cuando te presentes delante de Dios, sí, serás culpable de lo que hiciste, pero en ese momento alguien va a interceder por ti. Alguien va a mediar por ti. Alguien va a pedir por ti para que tú seas perdonado y puedas heredar el reino de los cielos por toda la eternidad. No porque seas digno, sino porque alguien que sí es digno fue a la cruz a morir por ti. Y entonces podrás recibir el perdón de Dios. ¿No te da gusto eso? Vamos a orar, por favor. Cuatro razones por qué solo Jesucristo te puede acercar a Dios. Número 1, porque solo Él puede interceder siempre por ti. Número 2, porque solo Él es el más grande. Número 3, porque solo Él destruyó la muerte. Y número 4, porque solo Él es perfecto para siempre. Hoy puedes acercarte a Dios, iglesia. Vamos a orar y vamos a poner en práctica esto. Así que yo te pido, por favor, concéntrate en Dios. A eso veniste a la iglesia hoy. A eso veniste a este lugar, a abrir tu corazón a Dios y a aprovechar la bendición que tenemos de alguien que nos ayuda cuando te presentas delante de Dios. Señor, gracias por la bendición, gracias por el privilegio que tenemos de poder acercarnos a ti, Señor. Gracias, Dios, porque no lo merecemos y la única manera que podamos acercarnos a ti es que alguien pida por nosotros, alguien perfecto, alguien eterno, alguien indestructible, y ese eres tú, Señor Jesús. Dios, gracias porque puedo ver tu corazón para cada una de estas personas que nos están viendo, que están aquí, Señor, que es acercarnos a ti, Señor. Tú todo lo hiciste, mandaste a tu propio Hijo a morir en la cruz con la intención de que nos acercáramos para conocerte y caminar contigo. Señor, te pido por cada persona que está aquí, si hay alguien en esta mañana que no está caminando contigo, si hay alguien que no está caminando cerca de ti, Dios, en su vida, te ruego, Señor, que esta palabra, que esta mañana tu Espíritu Santo pueda tocar su corazón y acercarlo a ti, Señor, en el nombre de Jesús, para que podamos, Dios, disfrutar de este privilegio de estar cerca de ti. Sigue orando ahí donde estás. Si tú viniste esta mañana y hoy reconoces que no has estado caminando cerca del Señor, esto es para ti directamente, para que puedas entender que el Señor te ama, se interesa en ti y que Él ha hecho todo para que tú puedas ser perdonado con la intención de conocerle, de caminar cerca de Él de manera íntima y personal, porque Él te ama, Él te desea. Así que yo te pido que ahora te acerques a Dios, le pidas perdón por tus pecados y entiendas y aceptes el gran privilegio de que Jesucristo fue a la cruz a morir por ti, para que Dios sea más que una religión, sea más que una serie de cartas y mensajes, sea una realidad para ti. Señor, bendice a cada persona aquí, Dios. Que nadie se quede sin esa bendición de caminar cerca de ti, tomado de tu mano. Sigue orando ahí donde estás. Yo me dirijo a quien nos visita por primera vez. Si vienes por primera vez este día, segunda vez, o simplemente eres alguien que reconoces que no caminas con Dios, que no conoces al Señor realmente. Necesitas primero que nada arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida al Señor Jesús. Y la palabra de Dios dice que si tú haces eso, entonces serás perdonado y podrás caminar cerca de Dios en esta vida y en la venidera. Así que yo te invito a que tomes una decisión ahora si no lo has hecho y entregues tu vida a Jesucristo. Y yo quiero orar por ti. Si tú eres esa persona que hoy decide y reconoce que necesita a Dios en su vida, si puedes levantar tu mano ahí donde estás, nada más para saber por quién voy a orar. Gracias. ¿Alguien más? Levanta tu mano ahí donde estás para saber por quién voy a orar. Gracias, puedes bajarla. ¿Alguien más? Porque vamos a orar juntos si tú necesitas caminar cerca del Señor. ¿Habrá alguien más que no lo haya hecho antes y lo quiera hacer ahora? Ahí donde estás con tu mano levantada solamente para saber quién eres. ¿Habrá alguien más que quiera hoy arrepentirse de sus pecados y entregar su vida a Jesucristo y caminar con Dios? Quizás lo has hecho antes. Si tú lo hiciste, no lo hagas ahora, pero si no lo has hecho,
esa es una invitación para ti, de parte de Dios, para que tú puedas acercarte de manera genuina a Dios. ¿Habrá alguien más que lo quiera hacer esta mañana? Si puedes levantar tu mano, por favor, para saber quién eres. Muy bien. Si tú levantaste tu mano, por favor, di conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito y me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Te rindo mi vida y mi corazón. Tú eres el dueño, el Señor y el Salvador de mi vida. Gracias por darme el privilegio de acercarme a ti cuando no lo merezco. Gracias, Señor Jesús, por pedir por mí, por interceder por mí, por mediar para mí, para que ahora yo pueda ser perdonado y acercarme de manera genuina a Dios y conocerle. Gracias, Señor, por tu misericordia en mi vida. Gracias por tu sacrificio. Me rindo a ti y te doy gracias por tu misericordia, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, iglesia.